Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde les traemos todo el drama, los romances apasionados y los giros inesperados que tanto nos gustan de estas series que nos roban el corazón. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: celos, y celos de los buenos, de los que hacen temblar el suelo. Y es que, ¿qué sería una buena telenovela sin una buena dosis de envidia, rivalidad y pasión desatada? En este vídeo vamos a explorar esos momentos épicos en los que los celos, y especialmente los celos provocados por un posible amor y aún más explosivo, por una novia rica, millonaria, que amenaza la felicidad de nuestros protagonistas. Vamos a hablar de series donde el dinero y el amor se entrelazan, creando situaciones de lo más intensas y, por supuesto, analizaremos el papel de esos celos que lo complican todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan hablando de telenovelas turcas tanto como yo, no olviden darle un buen like a este vídeo y suscribirse al canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que nos apasiona de este mundo. Y ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en los celos por una novia rica, tiene un elemento de rivalidad económica y personal muy marcado, y que inevitablemente lleva a situaciones de celos intensos. Hablo de ***Kara para Aska ***. Esta serie, un thriller romántico, nos cuenta la historia de Ömer, un comisionado de policía que investiga la misteriosa muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya vida da un vuelco cuando su padre también muere en circunstancias extrañas. Descubren que ambos asesinatos están conectados y que sus seres queridos estaban involucrados en negocios turbios y, precisamente, con mucho dinero sucio. La trama se complica aún más cuando Ömer y Elif, a pesar de sus diferencias y el dolor que comparten, comienzan a sentir una fuerte atracción el uno por el otro. Esta atracción, sin embargo, se ve constantemente amenazada por las sombras del pasado y las conspiraciones que los rodean. El dinero sucio, como sugiere el título, es un personaje en sí mismo, corrompiendo relaciones y desatando la ambición de aquellos que lo buscan. Los actores principales son Engin Akyurek como Ömer y Tuba Büyüküstün como Elif. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nuestro tema. Elif pertenece a una familia adinerada, y aunque al principio reniega un poco de su posición, esa riqueza la convierte en un blanco fácil para la manipulación y el control. Su familia, en particular su hermana, ve la fortuna como una herramienta para mantener el estatus y el poder, lo que la enfrenta constantemente a Elif, que busca una vida más auténtica. Además, hay varios personajes femeninos que obviamente están interesadas en Ömer, no solo por su atractivo sino también por el poder que representa como policía. Sibel, la prometida fallecida de Ömer, aunque ya no está presente físicamente, se convierte en una sombra constante en la relación entre Ömer y Elif. Su memoria, idealizada por Ömer, genera inseguridad en Elif, que lucha por encontrar su lugar en el corazón del comisionado. Los celos no son explícitos por una novia millonaria, directamente, pero la posición social y económica de Elif sí genera una dinámica de envidia y rivalidad. Algunas de las mujeres que intentan acercarse a Ömer ven en Elif un obstáculo no solo amoroso, sino también un símbolo de estatus. Quieren lo que Elif tiene, tanto a Ömer como su estilo de vida privilegiado. Por ejemplo, Pelin, una compañera de trabajo de Ömer, está secretamente enamorada de él y ve en Elif una rival inalcanzable. La riqueza y la sofisticación de Elif contrastan con la vida más modesta de Pelin, alimentando sus celos y resentimiento. Además, el propio Ömer, a pesar de ser un hombre honesto y trabajador, se siente a veces inseguro por la diferencia social entre ellos, lo que alimenta sus propios celos y dudas. Le preocupa no ser suficiente para Elif y teme que la riqueza de ella termine separándolos. La serie juega mucho con esta tensión entre la clase social y el amor verdadero. La dinámica entre Ömer y Elif es central en la trama. Sus personalidades contrastantes, sus diferentes mundos y los obstáculos que enfrentan ponen a prueba su amor constantemente. Los celos, aunque no siempre explícitos, son un subtexto constante en su relación, alimentado por la desconfianza, la inseguridad y las intrigas que los rodean. La serie explora cómo la diferencia de clases puede afectar la confianza y la comunicación en una relación, y cómo los celos pueden erosionar incluso el amor más fuerte. Un dato curioso de esta serie es que fue un éxito internacional, vendida a más de 100 países. Y es que la combinación de romance, suspense y la crítica social a la corrupción y la ambición resonó con audiencias de todo el mundo.
La serie no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la justicia en un mundo donde el dinero a menudo corrompe todo lo que toca. Ahora, vamos a hablar de una serie donde la riqueza y la rivalidad femenina están mucho más presentes, aunque los celos no sean el tema central, sino una consecuencia de la ambición y la competencia. **Yasake Elma ***. Esta serie es un drama con toques de comedia que nos cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que viven en Estambul. Yildiz sueña con una vida llena de lujos y estatus, y ve su oportunidad cuando conoce a Ende Argun, una mujer de la alta sociedad que le propone un plan para deshacerse de su marido, Halit Argun, un empresario poderoso y millonario. Zeynep, por otro lado, es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero y la felicidad en las cosas sencillas de la vida. La historia de las hermanas se entrelaza con la vida de Halit y Ende, creando un triángulo de poder, ambición y traición. Yildiz, impulsada por su deseo de ascender socialmente, se convierte en un peón en el juego de Ende, mientras que Zeynep se ve arrastrada a un mundo de intrigas y secretos que nunca imaginó. Los actores principales son Edais como Yildiz y Sebbal Sam como Ende. Y aquí el tema de la novia millonaria se vuelve mucho más evidente. Yildiz entra en la vida de Halit con la intención de convertirse en su esposa y disfrutar de su fortuna. Su ambición la ciega ante las consecuencias de sus acciones y la convierte en un personaje complejo y a menudo cuestionable. Y obviamente no es la única que tiene este objetivo. Hay un montón de mujeres a su alrededor, todas compitiendo por la atención y el afecto de Halit. Desde secretarias ambiciosas hasta socialites desesperadas por un matrimonio ventajoso, el mundo de Halit es un hervidero de rivalidad femenina. Los celos son una constante en esta serie. No son celos románticos puros, sino celos motivados por la envidia, la ambición y la necesidad de mantener el estatus social. Las mujeres que rodean a Halit se odian entre sí, se hacen la vida imposible y recurren a todo tipo de artimañas para sabotearse y ascender en la jerarquía social. Yildiz, en particular, tiene que lidiar con la constante amenaza de otras mujeres que quieren ocupar su lugar. Ende, la ex esposa de Halit, se convierte en su principal rival. Ende, resentida por haber sido reemplazada, utiliza su inteligencia y su astucia para manipular a Yildiz y socavar su posición. Además, el propio Halit es un hombre posesivo y celoso, lo que añade aún más tensión a la situación. Halit, acostumbrado a tener todo lo que quiere, no tolera la idea de perder el control sobre Yildiz y utiliza su poder para mantenerla a raya. La serie explora las dinámicas de poder en las relaciones, la lucha por el estatus social y la ambición desmedida. Los personajes, impulsados por sus deseos y sus miedos, se ven envueltos en un juego peligroso donde la traición y la manipulación son las reglas. Los celos en este contexto son un arma más en la lucha por el poder, utilizados para debilitar a los rivales y asegurar la propia posición. Un dato interesante de Yasake Elma es que es una serie muy larga, con varias temporadas, y ha tenido mucho éxito en Turquía y en otros países. Parte de su éxito reside en la forma en que retrata la sociedad turca moderna, con sus contradicciones, sus ambiciones y sus obsesiones por el estatus social. La serie no solo entretiene, sino que también ofrece una mirada crítica a las élites turcas, revelando sus vicios y sus secretos. Ahora vamos con una serie que, si bien no tiene la palabra novia millonaria, escrita con neón, sí explora las dinámicas de poder y los celos derivados de la riqueza de una forma bastante interesante. Medcezir. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que tiene una vida difícil y problemática. Su destino cambia cuando conoce a Selim Serez, un abogado rico y poderoso que decide ayudarlo y lo lleva a vivir a su mansión en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Yaman de repente se ve inmerso en un mundo de lujo, privilegios y superficialidad, un mundo que contrasta drásticamente con la realidad que conoce. Los actores principales son Atay Ulusoy como Yaman y Serini y Sarkaya como Mira. Y aquí es donde entra en juego la cuestión de los celos relacionados con la riqueza. Mira es una chica popular y adinerada que vive en Altınköy. Al principio, Yaman se siente intimidado por su mundo y por la diferencia social entre ellos. Además, Mira tiene un novio, Orkun, que es un chico rico y consentido que ve a Yaman como una amenaza. La llegada de Yaman a Altınköy perturba la vida de Mira y la obliga a cuestionar sus valores y sus prioridades. Los celos en Medcezir son complejos. No son solo celos románticos, sino también celos sociales y económicos.
Orkun siente celos de Yaman porque ve que Mira se siente atraída por él, a pesar de su origen humilde. Orkun, acostumbrado a tener todo lo que quiere, no puede soportar la idea de perder a Mira ante alguien que considera inferior. Además, Orkun utiliza su riqueza y su poder para intentar humillar y marginar a Yaman. Lo ridiculiza por su origen, lo excluye de los círculos sociales y difunde rumores sobre él. Por otro lado, Yaman también siente celos de Orkun por su posición social y por el acceso que tiene al mundo de Mira. Yaman se siente inseguro por no pertenecer a ese mundo y teme que Mira termine dejándolo por Orkun. La serie explora cómo la diferencia de clases puede afectar las relaciones amorosas y generar sentimientos de inseguridad y envidia. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie. Su amor, a pesar de los obstáculos y las diferencias, crece a medida que se conocen y se apoyan mutuamente. Sin embargo, los celos y la presión social constantemente amenazan su felicidad. La serie también explora el tema de la identidad, la búsqueda de pertenencia y la lucha por superar los prejuicios. Un dato curioso de Medcezir es que fue una de las series turcas más populares en el extranjero. Ayudó a consolidar la fama de Atay Ulusoy como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. La serie no solo cautivó al público con su historia de amor, sino que también abordó temas relevantes como la desigualdad social, la corrupción y la importancia de la amistad. Ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de una serie que encapsula perfectamente la pasión, los celos y la lucha por el poder, todo aderezado con una buena dosis de intriga y, por supuesto, una novia millonaria en el centro del huracán. ***Ask Memnu ***. Esta serie es un drama romántico adaptado de una novela turca clásica. Nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre, Firdevs, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Biter se muda a la lujosa mansión de Adnan en Estambul y comienza una relación prohibida con Belul, el sobrino joven y atractivo de su marido. La trama se complica aún más cuando Biter se da cuenta de que no solo está atrapada en un matrimonio sin amor, sino que también está envuelta en una red de mentiras, secretos y traiciones. Los actores principales son Beren Saat como Biter y Kvan Tatlıtuğ como Belul. Y aquí, la figura de la novia millonaria es fundamental. Biter se casa con Adnan por su dinero y su posición social, pero pronto se da cuenta de que no es feliz en su matrimonio. Se siente atrapada y sofocada por la diferencia de edad y por la falta de pasión. Su matrimonio, en lugar de ser un escape de su madre, se convierte en una prisión dorada. Los celos en Ask Memnu son intensos y destructivos. Biter siente celos de la atención que Adnan presta a sus hijos y a su familia. Siente que nunca podrá reemplazar a su difunta esposa y que siempre será vista como una intrusa en su vida. Además se siente amenazada por la presencia de otras mujeres en la vida de Adnan, especialmente Deniz, la niñera de sus hijos, que es una mujer inteligente y sofisticada. Deniz, a pesar de su discreción, representa una amenaza para Biter, quien teme que Adnan la prefiera a ella. Pero los celos más fuertes de Biter son hacia el propio Belul. A pesar de que tienen una relación, Biter sabe que Belul es un mujeriego y que no la ama de verdad. Se siente insegura y celosa de todas las mujeres que se acercan a él. Belul, impulsado por su ego y su deseo de conquista, juega con los sentimientos de Biter, alimentando sus celos y su inseguridad. La serie explora cómo los celos pueden consumir a una persona y llevarla a tomar decisiones desesperadas. La relación entre Biter y Belul es el eje central de la serie. Su amor prohibido, impulsado por la pasión y la obsesión, los lleva a la destrucción. La serie explora los temas de la infidelidad, la culpa, el arrepentimiento y las consecuencias de las acciones. Un dato curioso de Ask Memnu es que fue un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. El final de la serie batió récords de audiencia y generó un debate nacional sobre la moralidad y el amor prohibido. Es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Biter Ziyagil se convirtió en un personaje icónico, amado y odiado a partes iguales, por su belleza, su ambición y su trágico destino. La serie no solo entretiene, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la complejidad de las relaciones y el poder destructivo de los celos. Y con Ask Memnu llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde los celos, especialmente los desatados por la presencia de una novia millonaria, juegan un papel fundamental. Hemos visto cómo la envidia,
la ambición y la lucha por el poder pueden complicar las relaciones amorosas y llevar a situaciones de lo más dramáticas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros dramas turcos conocen donde los celos sean un elemento clave? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué les pareció el vídeo. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.